la gran pregunta es, ¿la tiene segura Milei, la economía? Yo creo que hoy por hoy la coyuntura nos puede parecer más esplendente. A ver, para aquellos que sostuvimos, muy pocos, ¿no?, que sosteníamos cuando se seguía hablando de las variaciones interanuales y demás a mediados del año pasado, de que la economía estaba tocando piso por ahí, por abril, por mayo, y que comenzamos a ver algún repunte en el tercer trimestre, eso que ya quedó confirmado por el INDEC. El cuarto trimestre aparenta ser aún mejor. Y claramente la actividad económica está repuntando, se ha ido extendiendo a distintos sectores y la inflación para el mes que acaba de terminar la estamos viendo en 2%, lo cual significa una nueva caída significativa. Febrero podría estar por debajo del 2, entonces. Los salarios en términos reales, los ingresos en términos reales vienen creciendo y ya lo han hecho por 8 meses consecutivos. Se recuperan en particular los de los trabajadores no registrados, que son precisamente el segmento más vulnerable de la sociedad, con lo cual lo que viene cayendo, y ya también lo van mostrando las estadísticas, y no solo las oficiales, sino también las de la Universidad Católica Argentina, viene cayendo la pobreza y viene cayendo el nivel de indigencia. Bueno, evidentemente, para que estemos bien, falta un rato, sí, porque realmente el desastre del cual venimos es verdaderamente una tragedia, una catástrofe. La Argentina estuvo en diciembre del año 2023 para desembocar en la hiperinflación más grande que tuviéramos noticia. Eso es clarísimo, más porque teníamos ya gimnasia hiperinflacionaria. Y bueno, y la verdad que hoy, para cualquier economista profesional, es para preguntar, ¿me pueden pellizcar para estar seguro que esto es real? Porque la verdad que es de no creer. Sofi, te sumo, perdón, que te tengo acá hace casi 40 minutos, no te había dado la palabra todavía. Mañana va a haber una noticia importante en ese sentido. Sí. El crawling peg pasa de 2 a 1. ¿Cuánto influye esto en la inflación? Bueno, mañana yo creo que va a ser un día que vamos a hablar mucho de economía, porque ya a este momento se están derrumbando las bolsas en Asia, en Japón. Tenemos que la moneda mexicana se está devaluando. Y en este contexto es lo que vos decís, que el gobierno va a aplicar una nueva política monetaria. Pero pará, ¿vamos a tener otro tequila? Bueno, Agustín recién nombraba todas las bondades de la economía, de lo que pasó. A ver, había algo igual que se estaba diciendo, es, ojo, que el Banco Central igual no está acumulando reservas. La inflación bajó muy rápido, la economía se reactivó mucho más rápido de lo que todos creíamos y todo eso fue muy positivo. Había un signo de pregunta, es, ojo que el Banco Central sigue siendo vulnerable porque tenemos reservas negativas. ¿Qué pasa si hay un shock externo que nos puede golpear? Bueno, no sabemos la magnitud de este shock, pero mañana va a ser un día donde seguramente vamos a sentir el ruido de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos con Canadá y México. Exacto. Para poner rápido en contexto, Estados Unidos anunció que iba a aplicar aranceles de 25% a México y a Canadá y 10% a China. Este fin de semana lo que dijo México y Canadá es, nosotros también vamos a hacer lo mismo. México todavía no dijo cuánto va a ser el arancel, pero Canadá ya confirmó que también va a aplicar una alícuota del 25%. Esto es muchísimo y estamos diciendo que los productos que se comercializan entre esos países van a ser más caros porque van a pagar más impuestos. Esto va a generar inflación en Estados Unidos y una tasa de interés más alta en Estados Unidos que nos afecta a nosotros. Carlos, ¿hay un mundo complicado que no estamos viendo? ¿Hay un horizonte negro? Bueno, vos sabés que yo escribo mucho sobre esto. El mundo está complicado, pero ya venía complicado. Hagamos un desglose de lo que acaba de explicar tu colega con mucha inteligencia. Primero, México. México está en una situación muy jorobada porque no hay contrarréplica que le sirva. México exporta el 70% de lo que exporta a los Estados Unidos. Es decir, por seguir haciéndole caso a los narcos, la presidenta de México sigue
no frenando el fentanilo, que es una droga que mata muchísimo a Estados Unidos, importada de China. Y además no toma las medidas necesarias para frenar los migrantes que vienen de Centroamérica y pasan por México. Ese es el eje central de la disputa entre Estados Unidos y México. Es una situación que puede llegar a un acuerdo. Ya pasó en el anterior gobierno de Donald Trump. Hubo un acuerdo luego de que Trump se fue de la zona de libre comercio de América del Norte, lo que se llamaba el NAFTA. ¿Se acuerdan? Bueno, después lo renegociaron. Hay que analizarlo siempre a Trump como un hombre de negocios, un hombre del real estate, dicen en Estados Unidos. Aprieta, negocia, ve. Pero efectivamente lo de México viene complicado. Canadá tiene menos importancia, pero México tiene importancia porque es considerada una economía emergente. Vos lo sabés, pues sos un hombre que sigue estos temas. Así que puede haber un golpe emergente. Pero, cuando se produjo los graves errores económicos de Brasil, cuando Lula y su ministro de Economía, Haddad, produjeron esta caída brutal del valor de la relación de las monedas con el dólar, esa devaluación tan grande en la Argentina no afectó. Es decir, quedó desacoplada Argentina de su principal socio comercial, que es claramente Brasil, no México. México es un socio comercial pequeño para nosotros, pero que la tormenta en los mercados se va a dar seguramente, y las computadoras, no las personas, porque hay que explicarle a la gente que no es un señor ahora que te vende bonos y acciones cuando hay una crisis de emergente. Cuando baja 3% Tokio, las computadoras venden todo emergente, después ven. Agustín, ¿cómo nos va a pegar esto a nosotros? Mira, Estados Unidos está usando esto como un instrumento de geopolítica, fundamentalmente. Es común escuchar ahora hablar de proteccionismo americano, y yo le diría, Estados Unidos está entre las economías abiertas del mundo, está en el quintil superior de economías abiertas. Ahora, nosotros en este caso no somos afectados en forma directa por este tema. Yo creo que el punto en que más nos toca es qué actitud tendrá Estados Unidos en el board del Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido, creo que va a ser sumamente favorable, de la misma manera que lo fue, porque fue mérito de Donald Trump a través de su secretario del Tesoro, el que en su momento el fondo nos diera el préstamo más grande de su historia. Sí. ¿Cuándo llega la plata y en este fondo, momento es un punto importante. Bueno, primero se está negociando, así que hay que ver... En un momento lo daban por hecho y nos retó a todos. Caputo dijo, ninguno de ustedes sabe qué pasa. Bueno, es raro, porque no sé si todos lo dábamos por hecho. Generalmente, el acuerdo entre el gobierno de Macri y el FMI tardó 6 semanas, y fue el segundo más rápido de la historia, así que era difícil que sea la semana pasada, como algunos decían. Pero bueno, se sigue negociando. Yo soy un poco más negativa. Se junta en abril, ¿no? Sí, pero se puede juntar por otros temas. Okay. No es el acuerdo en sí. Primero tiene que haber un acuerdo entre los técnicos, entre los economistas técnicos del Fondo de Argentina, y después va al board, que es el directorio del FMI, que ya es más político. Pero yo soy un poco más negativa con respecto a lo que está pasando a nivel internacional, porque Argentina, vieron que tenemos estas dudas de si el dólar está atrasado o no, si el dólar está muy barato o no. Vemos que cada vez hay más argentinos viajando a Chile, a Brasil, a Paraguay, a hacer compras, a Uruguay mismo. Entonces, justo Argentina mañana va a decidir que va a atrasar aún más el tipo de cambio. Es decir, que los precios se van a mover a un ritmo del 2% y el tipo de cambio al 1%. Y yo creo que justo esta política, no sé si es el mejor timing para empezar a hacerla, porque va a arrancar un día donde todas las demás monedas se van a devaluar más rápido. Es decir, la moneda... Claro, nosotros tiramos freno de mano cuando el resto... Exacto, vamos a contramano. Otro tipo el tipo de cambio real multilateral... Sí. Es decir, real porque está despejado el tema de la inflación, y multilateral porque es en relación a nuestros principales 12 socios comerciales, es similar a lo de principios del año 97, con una diferencia importante. En aquel entonces los salarios en dólares estaban 50% más altos, o sea que hay todavía, yo creo, un espacio de competitividad que además, en este caso, tendrá que ser ganado por vía de bajas de impuestos, de regulaciones,
y si algún día los colegas de ambas señoras nos permiten dotarnos de una reforma laboral que acabe con esta pesadilla de la legislación laboral que tenemos. Ahora, creo que las condiciones, digamos, están dadas para que la Argentina tenga un muy buen año 2025. Bueno, ojalá. Lo despido a Carlos. Sí, al tema del fondo. Haceme un cierre, Carlos. Dale, gracias. Sí, muy cortito. Solamente no piensen solo en el fondo. No, es que pueden aparecer otros más. Va a haber aportes del Banco Mundial, va a haber aportes del BID, va a haber aportes de la CAF y además va a haber aportes de repo, es decir, de sectores privados. Argentina va a tener los dólares este año para poder salir del cepo y entonces acelerar aún más la reactivación de la economía. Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. Ya seguramente nos estemos cruzando en la semana, ¿eh? Con mucho gusto. Un abrazo. Vuelvo con vos, Fede. Estos temas, los de la economía, ¿el único que los habla es Milei? ¿El que domina en esos temas es Milei? Sí, yo creo que sí, que domina y bueno, yo creo que los hechos avalarían que tiene razón, los hechos que se dieron en este primer año y un poquito más. Entonces, si dominar es eso, sí, domina y además... Te lo pregunto por lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la marcha, la discusión por lo woke. Seguramente hay a mucha gente que le parece importante, pero la economía es el 1, la seguridad es el 1, el 2. Se alternan esos dos. Lo otro terminará 3, 4, 6 en prioridad. Y es que yo creo que, por decir arbitrariamente, me parece que hay dos niveles acá de vínculo con la cosa pública y con la política. Un nivel es el del consumidor de política, que está al tanto, monitorea y ahí se mezcla un poco la política sustantiva con la política espectáculo. Entonces, bueno, ahí se toma partido y es como... Permitime que esto es una analogía nada más, ¿no? Es como cuando es la época de los mundiales y son todos futboleros. La gente no es toda futbolera. Algunos son futboleros, otros no. Pero en la época del mundial somos todos futboleros. Bueno. Con la política pasa lo mismo, hay algo que se consume en términos, a ver, mirá lo que dijo, mirá lo que le dijo Milei, lo que le respondió Cristina. Bueno, ahora después está la política, yo te diría, el vínculo con la política del día a día. En ese vínculo de la política del día a día, los temas son la inseguridad. Exacto. Y si llego a fin de mes o no. Y te diría, ni siquiera es la inflación en términos de, bueno, que ahora es el 2% que bajó. No, a mí me parece que ahí lo que prima es ni siquiera la inflación, es el poder adquisitivo, el poder de compra. ¿Tengo el mismo poder de compra que tenía antes o no lo tengo? Eso me parece que es más crucial que el concepto de inflación y el número de la inflación. Obviamente es tan vox populi, es tan evidente que este gobierno bajó ostensiblemente la inflación, que eso no puede pasar desapercibido. Pero también en el conurbano profundo y en Cava y en todos lados hay gente que dice sí, la inflación se desaceleró o bajó la inflación, pero la plata sigue sin alcanzarme. Y eso también forma parte del mapa de la realidad, para mí, ¿no? ¿Cómo marcar, Germana, en este año electoral, me preguntaba en función de lo que decía Federico, este discurso que ha sido propio del PRO, nosotros también somos el cambio, pero con peros, para la redundancia? Bueno, no sé si decimos eso exactamente. Con republicanismo. A ver, un cachito más al centro. No sé si nosotros decimos nosotros también somos el cambio. Nosotros apoyamos muchas de las medidas que está tomando el gobierno. Yo creo que la inflación es el peor de los impuestos, es el que le pega sin darse cuenta. Él dice, no me alcanza, pero si todos los días a mí me salen más caras las cosas, menos me va a alcanzar. No podés planificar. Las empresas no pueden planificar, pensar. O sea, creo que ha sido un trabajo importantísimo el que hizo el gobierno y nosotros todo el año pasado apoyamos todas las medidas que creíamos que tenían que ver con eso, con bajar el déficit, con disminuir el gasto. Nuestro país ya no daba para más, no había ni quien te preste, por eso el riesgo país estaba donde estaba. Ahora empieza a haber confianza en nuestro país, entonces empieza a bajar. No había ya posibilidad de seguir emitiendo por todas las presiones inflacionarias que había. Creo que el gobierno en eso enfrentó una crisis, como decía el señor que es economista, una crisis enorme y logró resultados. Y la verdad es que nosotros
no espero, en eso estamos. Sí. Ahora, podemos tener diferencias. Acompañando? Digo, por ejemplo, esta semana se votaría, mejor dicho, vamos a ponerlo en potencial. El martes va a haber reunión de comisión y la idea del oficialismo es que el jueves esté votando la suspensión de las PASO. ¿Cómo va a votar el PRO? Bueno, nosotros hemos tenido esta discusión internamente y no está saldada porque dentro del PRO hay algunos que plantean más que habría que eliminarlas, otros suspenderlas, otros plantean que no, que las PASO han sido un elemento que ha sido útil para poder dirimir circunstancias. Ahora, va a ser lo que se logre hacer y por ahora tengo entendido por lo que hablamos, es que hay más consenso para suspender. Así que supongo que ese va a ser el camino, porque finalmente en el Congreso termina siendo muy numérico, ¿no? Es conseguir las 129 voluntades, sobre todo en un tema que tiene que ver con lo político, que no es una mayoría común, sino que necesitan que estén las 129 votos. No sé todavía si están. Nosotros tenemos reunión de bloque el martes, lo venimos charlando. Bueno, todos estos martes nos hemos estado reuniendo y hablándolo, pero en principio parecería que el consenso es ir por suspensión. ¿Tiene los votos, Lilia, la libertad para suspender las PASO? No lo sé, ojalá que sí, que nos pongamos de acuerdo, sobre todo porque si uno le pregunta a la mayoría de la gente qué son las PASO, no sabe. Así que es una herramienta que le sirve a la política. Y si solo le sirve a la política, no le sirve a la gente, y es un gasto de millones, miles de millones de pesos, hay que suspenderlas, porque no estamos para eso ahora. Y se va a tratar también reiterancia, que es muy importante, porque si tuviéramos una ley que nos impidiera a los delincuentes salir por la puerta giratoria, en este momento Lucas no estaría muerto. Porque el tipo que lo mató a puñaladas era un tipo que tenía muchísimos ingresos a la comisaría. También... bueno, eso es fundamental. Así que se van a tratar entre el jueves y el martes de la otra semana cuestiones muy importantes para Argentina. ¿Se va a enviar una ley para que se termine con los femicidios? Mira, a mí no me importa si vos con la figura del femicidio, a mí, ¿no? Los femicidios parece, no se van a terminar. Mira, me parece que no van a terminar ni los femicidios ni los homicidios. Me parece que no importa el género de la persona o el sexo de la persona que muere, que es asesinada, ni del que la mata. A mí lo que me importa es que quien mate a otra persona vaya preso y pague con todo el peso de la ley. Yo quiero que las personas que están dispuestas a matar, a violar, a robar, que esas personas, los pedófilos, que esas personas tengan miedo de hacer lo que quieren hacer. Y no hay que pensar si mueren más hombres o más mujeres. En este momento, ¿sabes quiénes están muriendo más? Los policías de la ciudad. Se mueren más policías de la ciudad que mujeres. Un ataque cada 20 horas hemos tenido en el último están tiempo. muriendo más policías de la ciudad que mujeres en el país. Entonces, de pronto tenemos que inventar la categoría policicida para que mueran menos policías. No, hay que agarrar a los delincuentes, agarrarlos de acá, colgarlos de la pelota en la plaza, ¿sí? Y que no salgan nunca más. Y que no haya garantismo para esa gente. Entonces, no me importa cómo le digas a la víctima, que no haya víctimas. ¿Y tiene que haber políticas de género en ese sentido para tratar de acompañar a las mujeres? Sí, para tratar de evitar los femicidios. No, mira, como víctima de una agresión grave, ¿sí? Y como mujer, lo que yo quiero es que haya penas más graves para los violadores. Ya se creó un registro que está en manos de seguridad, no solo de la justicia. Lo que yo quiero es que los violadores vayan presos. Quiero que una mujer que es víctima vaya a la policía, haga la denuncia y sea escuchada. Y eso ya pasa. Y si no pasa, que arda todo, porque es lo más importante. Eso es lo que necesitamos. Y por supuesto, hay organizaciones como Madres del Dolor que acompañan a las víctimas. Eso tiene que estar, siempre estuvo. Ayuda psicológica, por supuesto. Pero que la mujer entienda, primero hay que desestigmatizar. Hay que dejar de decir, bueno, que la mujer tenga miedo de contar, porque cuando lo contás es verdad, la sociedad todavía te condena. Esto de culpar a la víctima en vez de culpar al delincuente, por eso quiero todo el peso de la ley en el delincuente y que la persona que es la víctima, sea de una violación, de un robo, de un intento de homicidio o que muera, nunca sea culpada ni tenga miedo de defenderse. Quiero que las personas, cuando el Estado les falla y no las defiende, no tengan miedo de defenderse. Rodrigo, ¿cómo impacta el discurso de Milei en las mujeres? Digo, porque su electorado aparentemente sería mayormente masculino. Sí, no sé si impacta especialmente en el caso de las mujeres. Me parece que es fundamental. Yo tengo un concepto respecto a la violencia que es violencia desgénero, sin género.
La violencia es violencia, sea ejercida por cualquier persona que obviamente se pone en un lugar de poder para violentar, para someter a otro. Y ese otro no solamente es una mujer, sino que puede ser un hombre, puede ser un niño, puede ser un anciano. Nos debemos ese replanteo, me parece que es mucho más de fondo. Y además, los hombres también somos violentados. Yo me pregunto, y hablando muchas veces con los oficiales que están en la vía pública, la policía de la vía pública, ¿cuántas denuncias de hombre hay que vayan a la comisaría y denuncien que una mujer hizo un acto de violencia para con ellos? Y la mayoría termina respondiéndome que ellos se enteran de estos casos por la denuncia de un vecino. O sea, es otro el que dice, hay en un departamento, en una casa, una discusión y ahí va el móvil. Pero el hombre obviamente tampoco va a hacer la denuncia porque no es creído. Tampoco se le cree al hombre. Pensemos en nuestra sociedad, que sigue siendo, nos guste o no, una sociedad con un tinte machista, ¿no? En donde justamente un hombre vaya y le diga a un oficial de policía, mire, vengo porque mi mujer me pega, porque mi novia me agrede. ¿Cómo lo vamos a tomar? No lo toman en serio, tanto como muchas veces no toman en serio a la mujer cuando va. Es de ambos lados. Por eso me gusta hablar de la violencia de género, es sin género. Vamos de vereda a vereda con estos temas, Federico, digo, pasamos, y se marca también en las elecciones, viste que en una votamos, parece que votamos mayoritariamente para un lado, en otra para el otro. ¿Podemos llegar a ver una sorpresa en ese sentido? Mira, respecto de lo primero, yo acá cada vez que vengo siempre digo, ya me aburro a mí mismo. Somos pendulares. Sí, porque yo digo, en dialéctica hegeliana hay tesis, antítesis y síntesis. Acá hay tesis, antítesis, y nunca hay síntesis. Además, lo que pasa, para mí no hay vocación de síntesis. El problema es que cada uno tiene su punto de vista y su pasionalidad y su cuota de razón. Quizás algunos tienen más que otros, pero cuando en vez de ponerte al diálogo, que es muy difícil, uno ya tiene la pelea adentro y va a pelear, ¿no? A dialogar, y bueno, no puede salir algo positivo. No hay política constructiva, hay política confrontativa, y bueno, y ahí gana la desmesura, porque yo creo que en la marcha hubo desmesura, pero de todos lados. No quiero particularizar. Entonces siempre, ¿cuál es el problema? Es que se queda sacrificado, lo de que pagan justo por pecadores, y hay reclamos o reivindicaciones o derechos legítimos que después quedan mezclados con los exagerados, con los que tienen otra agenda, con los que aprovechan a río revuelto ganancia de pescadores. Y uno lo ve, es decir, yo cuando vi los testimonios, me imagino, quizás prejuiciosamente, en los que son críticos de la marcha, mirá las caras, mirá por las caras, por los símbolos. Ahora, yo puedo entender eso, que alguien piense que hay oportunismo. Ahora, lo que pasa es que después eso oscurece que hay algo sustantivo en donde hay un derecho legítimo, y yo creo que decir que es un derecho de minorías, entonces vale menos, me parece que es un error. Me parece que por más que el derecho sea de minorías, vale lo que tiene que valer. Ahora, lo que pasa es que ahí se te mezclan los derechos legítimos con los que ya no quieren reivindicar un derecho, sino lo que quieren es imponer una agenda propia y quieren convertir a los otros en eso que ellos son. Y bueno, eso es lo que vimos el último tiempo. Es lo mismo con otro nombre. Exactamente. Antes de irnos a la pausa, Sofi, ¿qué va a pasar con el dólar? Creo que es la pregunta que hacemos, viste que él decía todo el tiempo estamos haciendo, ¿qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta de toda la semana. Bueno, de nuevo, yo insisto con que mañana puede haber novedades. No creo que vaya a subir mucho el dólar porque el gobierno está interviniendo. Primero hay un cepo, así que eso hace que no haya tanta volatilidad en los tipos de cambio. Hasta 2026, dijo Milei. Bueno, esperemos que no. Eso también puede llevar un poco de nerviosidad. Hay mucha ansiedad porque se retire el cepo, porque el cepo lo que hace es que no vengan tantas inversiones como podrían venir. Por eso se quiere quitar el cepo lo antes posible. ¿Cuál es el miedo del gobierno? Que al quitar el cepo haya un movimiento del dólar, que eso se traduzca en más inflación. Ese es el contexto.
vamos a ver si lo sacan este año o no. Pero bueno, de vuelta, vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Va a ser un mercado, mañana se va a hablar bastante de economía, va a ser un mercado financiero complicado. Seguramente igual el Banco Central intervenga para que no haya tantas volatilidades y se mantenga, el blue está en 1220 para que se tenga una referencia. ¿Está bien el dólar ahí, Agustín? Mirá, si uno analiza lo que ha pasado con la balanza comercial entre 2023 y 2024, realmente esto no ofrece un problema. Tengamos en cuenta que hubo una reversión de un rojo de 7.000 millones de dólares en 2023 a un superávit. Esa reversión en total son más de 26.000 millones de dólares. Y si no hubiera habido deterioro en los términos de intercambio, hubiera llegado a más de 28.000 millones de dólares la reversión. Por supuesto, sí, hay que la balanza turística te quita dólares, pero hoy por hoy todavía, a mi juicio, hay espacio. Lo que hay que hacer, sí, es seguir trabajando en la competitividad como se está trabajando. El tema de regulaciones y la baja progresiva de impuestos, sí, es muy importante para dotar de mayor competitividad a los sectores económicos de la Argentina. Pero yo no veo una situación para nada desesperante en esa materia. La solución de la devaluación ya la hemos ensayado 12 millones de veces y es para beneficiar a 15 fulanos distintos y perjudicar a 47 millones. Yo sigo eligiendo 47 millones y lo lamento por los 15 fulanos que se ven perjudicados. Está muy bien así. Agustín, muchísimas gracias. Buenas noches, Germana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fede, lo mismo. Muchas gracias. Lilia.